No, corazón impío del desierto. Un jinete solitario frenó de golpe al divisar una figura clavada en la madera, silenciosa y desafiante. Un grito ahogado contra la injusticia que le heló la sangre en las venas. El sol caía implacable sobre la tierra reseca, y el aire ardía con el peso de secretos que el viento no se atrevía a susurrar. El vasto desierto se extendía ante él, un mar de arena y rocas que parecía devorar la esperanza bajo un cielo implacable. A lo lejos, las sombras de los cactus y los riscos recortaban siluetas duras, mientras el calor levantaba espejismos que jugaban con la mente. El silencio era tan profundo que cada latido, cada respiración, se sentía como un eco en un templo vacío de misericordia. Allí, en medio de esa soledad aplastante, el cuerpo de una joven apache pendía clavado en un altar improvisado de madera, la cruz marcada por la crudeza de su destino. El pistolero desmontó con lentitud, sus ojos oscurecidos por años de cargas y cicatrices, buscando comprender la escena que se desplegaba ante él. El sudor le resbalaba por la frente agrietada, mezclándose con la suciedad, mientras su alma, endurecida por tantos pecados y caminos solitarios, se enfrentaba a un dilema que no esperaba. Aquella joven no era simplemente víctima. Su rostro, aún sereno pese al tormento, transmitía una protesta muda, una llamada de resistencia que rasgaba el pesado velo de la dominación blanca. En la madera, tallado con fuego justo encima de ella, un mensaje ardiente denunciaba el matrimonio blanco, impuesto como cadena y símbolo de opresión. Palabras que parecían quemar no solo la piel, sino también el honesto corazón del desierto. Un grito por libertad, un acto de valentía en ese páramo donde la justicia parecía ausente. El pistolero sentía la presión en su pecho, el peso de una causa que no buscaba, pero que lo había encontrado. Aquel altar macabro despertó en él una tormenta interna, la lucha entre su naturaleza de hombre marcado por la soledad y la oscura sombra de sus propios errores pasados. La sangre del pasado ardía en sus venas, mientras contemplaba la fortaleza y vulnerabilidad entrelazadas en aquel cuerpo crucificado. ¿Podría permanecer indiferente ante tan evidente símbolo de rebelión y sufrimiento? Un susurro de justicia despertaba en su espíritu, desafiando al hombre que siempre había elegido el camino del desapego. Sus dedos rozaron con cuidado la madera quemada, sintiendo el calor que aún conservaba la palabra tallada con dolor y fervor. El escenario parecía suspendido en el tiempo, cada detalle un testigo mudo de la brutalidad vivida. En medio de la aridez, la denuncia se erguía potente, provocando en él una agonía callada. El matrimonio blanco no era solo un contrato, era una prisión disfrazada de ley. La carga de aquel mensaje estremecía su conciencia, cada vez más pesado, llamándolo a una decisión que podría trascender su sombra. Mientras recogía sus pensamientos, el corredor del sol, hundiéndose en el horizonte, se tornaba silencioso, tanto como lo que estaba por venir. El pistolero apretó la mandíbula, sintiendo el tormento de ambos mundos. Latiendo en su interior, la dureza que la frontera le enseñó y la humanidad que aún se negaba a perder. Un lejano sonido de cascos quebrantó la quietud mortal. Ojos desconocidos se acercaban a la escena prohibida, anunciando que el silencio del desierto estaba a punto de romperse para siempre. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso,
Antes que la próxima vuelta peligrosa se revele y una nueva tormenta estalle, echa un vistazo abajo y asegúrate de que sigues suscriptor a nuestra banda para no perder el hilo de esta rebelión que apenas comienza. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan desde este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El silbido distante de los cascos se acercaba con cadencia irregular, un presagio oscuro que rompía el silencio sepulcral del desierto. El pistolero alzó la vista, cada músculo tenso, consciente de que la llegada prometía un desenlace inevitable. La figura clavada en la madera parecía desafiar no solo al hombre que la contemplaba, sino también al destino cruel que la había colocado allí. Un desafío silencioso e indómito. Con un movimiento lento pero firme, el pistolero recogió un viejo poncho polvoriento del suelo, cubriendo el cuerpo tendido. No era un mero acto de respeto, era un gesto de rebelión contra la injusticia evidente, un intento de limpiar, aunque fuera simbólicamente, las marcas indelebles de opresión que aquella cruz llevaba grabadas. Sabía que ocultar aquella escena no cambiaría nada, pero era su manera de envolverse en el peso del momento, de asumir la sombra que ahora lo perseguía. El sol suplicaba por caer, tiñendo el horizonte de tonos rojos y naranjas, mientras el calor sofocante daba paso a una brisa fría que parecía arrastrar lamentos olvidados. La silueta de los caballos a lo lejos se fue despejando, y con ella la figura de varios hombres montados que avanzaban callados, pero con las miradas tan duras como las rocas que rodeaban aquella soledad terrible. No eran desconocidos. La patrulla venía cargada de órdenes que aquella frontera parecía vomitar sin compasión. El pistolero volvió a montar. El peso del poncho amarrado a su brazo derecho le recordaba la urgencia de una decisión. No podía permitir que ese símbolo de sufrimiento y resistencia quedara como simple advertencia para los opresores. En sus entrañas, la semilla de la compasión florecía sin permiso, quebrando la coraza del hombre endurecido por años de soledad y sangre. La joven apache no era solo una víctima, era un grito vivo, un eco de 1000 almas marginadas que clamaban por justicia en un mundo que parecía sordomudo. Mientras avanzaba hacia la patrulla, recordó los relatos que solía escuchar entre el humo y el whisky barato, cómo muchas veces la frontera se convertía en teatro de traiciones, alianzas rotas y destinos sellados por errores que ninguém podía corregir. Aquella noche, sin embargo, el viento parecía traer consigo algo diferente, una invitación a cambiar la historia, escrita con pólvora y lágrimas. Los hombres de la patrulla lo recibieron con miradas de sospecha y desprecio. Sus palabras eran tan cortantes como cuchillos. ¿Qué haces aquí, pistolero? Ese cuerpo es prueba suficiente de lo que no debemos tolerar. No hay espacio para la debilidad en estas tierras. Pero algo en la postura del pistolero, en la firmeza con que cayó la noche junto a ellos, hizo que la conversación se cerrara antes de tiempo. Había una tensión palpable, suspendida entre la justicia oficial y un código no escrito que él comenzaba a reconocer con un peso que iba más allá de la frontera. El pistolero bajó la voz, colocando el poncho sobre el rostro de la joven con una delicadeza que pocos le habían visto. No es cuestión de tolerancia, es cuestión de humanidad, y no puedo quedarme parado mirando cómo esto continúa. Su mirada se posó en uno de los guardias, un hombre joven que aún guardaba algo de inocencia en su expresión, como si la maleza de la violencia no hubiera consumido por completo su alma. Aquello fue un espejo inquietante para el pistolero. Recordó cómo tiempo atrás él también fue alguien que buscó sentido en el desierto, buscando redención. La patrulla montó con lentitud, disipándose en la oscuridad creciente que abrazaba el desierto. Pero el pistolero se quedó atrás, expulsado por una necesidad mayor que cualquier orden impuesta.
con el corazón latiendo desbocado, se acercó al lugar donde la joven yacía, ahora apenas visible bajo las últimas luces del sol rebelde. Entre las sombras, sus dedos tocaron la madera quemada, sintiendo la historia de cadenas invisibles y gritos acallados. Allí, en ese instante que parecía suspendido más allá del tiempo, hizo un juramento silencioso. Proteger esa verdad, resistir incluso si la frontera entera se volvía contra él. Un canto suave y melancólico comenzó a flotar entre los barrancos y los cactus, una voz ancestral que parecía traer el alma de aquellos que lucharon y murieron, sin ser escuchados. El pistolero cerró los ojos por un momento, impregnándose de la fuerza que aquella melodía escondía. Un recordatorio de que la guerra no solo se libraba con armas, sino también con la resistencia de la memoria y el espíritu. Si debía ser un guardián de esa llama, que así fuera. De repente, un crujido entre las rocas quebró la atmósfera sagrada y solitaria. El pistolero giró con rapidez, pistola en mano, preparado para enfrentar lo que fuera que el desierto arrojara sobre él. Pero no era un enemigo visible, era algo aún más ominoso. Una silueta envuelta en capas oscuras emergió del crepúsculo, con los ojos brillando bajo la sombra de un sombrero raído. Sin pronunciar palabra, el recién llegado extendió un sobre sellado, cuyo gran símbolo en tinta carmesí no dejaba lugar a dudas. La sombra del gobierno volvía más cerca, y con ella un ultimátum que podría destruir más que pequeños grupos dispersos de resistencia. El pistolero comprendió entonces que desandar ese camino sería sumergirse en una tormenta aún más peligrosa, donde la línea entre verdugos y justicieros se desdibujaba en sangre y polvo. Aquel sobre era la llamada a un juego de poder más grande que los dolores del pasado, que las cruces clavadas y los gritos ahogados. Miró la cruz una última vez antes de enfundar su pistola, sabiendo que la estrategia, la compasión y la sombra que llevaba dentro se enfrentarían al filo de una nueva noche. El viento trajo consigo una última palabra, como una advertencia y promesa. No todos los enemigos visten uniforme. El sol caía ya tras los riscos, dejando que la oscuridad se extendiese con su manto frío y pesado sobre el desierto. El silencio regresó, pesado y quebradizo, pero el pistolero sabía que no era el silencio de la paz, sino el susurro tenso de un peligro inminente. El sonido de los cascos rodando sobre la tierra árida se acercaba. Una amenaza encarnada en figuras que no perdonarían ni comprenderían el gesto que acababa de hacer. Montado, con el poncho que cubría el cuerpo clavado como un símbolo sufrido, su mirada se perdió en los ojos vacíos de la cruz de madera, el lugar donde muchos secretos y dolores se habían tatuado con fuego. El hombre arrastraba en su pecho el peso de una justicia negada y la furia callada de siglos oprimidos que clamaban en un idioma que pocos tenían el valor de escuchar. Sabía que aquellos hombres que se aproximaban no veían más que órdenes y castigos, no el clamor humano que silenciaban con balas y cadenas. Cuando la patrulla apareció al borde de la colina, sus rostros curtidos por la frontera se endurecieron al verle. No hay lugar para compasión en estas tierras, sentenció uno, el tono quebrado solo por la firmeza de sus convicciones nubladas, producto de un miedo que disfrazaban con odio. Pero el pistolero no era el hombre acostumbrado a callar bajo amenazas. El frío que empezaba a aferrarse entre las rocas parecía atizar aún más su determinación. Depositar el poncho sobre el cuerpo fue su forma de desafiar el destino impuesto por aquellos que creían que el poder se tejía con cadenas.
Esto no termina aquí, susurró con voz rasgada, sintiendo cada palabra como una promesa en el filo del desierto. La joven apache crucificada era más que una víctima, era el espejo roto de la frontera misma, fragmentada entre la brutalidad y la esperanza. Pero mientras la patrulla se dispersaba entre la creciente oscuridad, el pistolero notó un movimiento entre las sombras. Un hombre encapuchado emergió del crepúsculo, sus ojos brillando con una luz fría que anunciaba decisiones que ninguna frontera podría dictar. En sus manos, un sobre sellado con un símbolo carmesí, un mensaje que anunciaba una sombra mayor, una tormenta que podría arrasar todo lo que el desierto había dejado parado. El pistolero sintió una mezcla de heridas antiguas y un nuevo fuego en su interior. Sabía que aceptar aquel mensaje implicaría adentrarse en un juego de poder donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban en sangre seca y polvo. Sin embargo, una voz interior lo urgía a no retroceder, a ser custodio de la verdad y el dolor que yacía bajo aquel poncho polvoriento. Con la pistola al cinto y el peso de una promesa sellada bajo el crepúsculo, tomó la decisión que cambiaría todo: proteger aquella cruz no solo del silencio, sino de quienes buscaban apagar la llama de resistencia que ella representaba. La frontera, con su violencia y miedo, no tendría la última palabra. El viento volvió a susurrar entre los cactus, cargado de un lamento antiguo y de un desafío renovado. Antes que la noche cubriera todo, el pistolero giró la mirada hacia el sendero por donde se alejaban los hombres armados, conscientes de que la batalla apenas comenzaba y que en esa tierra seca y cruel no todos los enemigos estaban vestidos con uniforme. Entonces, la oscuridad quebró con un chasquido metálico. Un disparo resonó como un grito desaforado, y bajo el manto estrellado, una sombra cayó entre las piedras. El pistolero se agachó, sintiendo el calor abrupto del polvo levantado. Un cuerpo caído, un aliado inesperado, una traición que abría un abismo más profundo. La frontera había marcado su sentencia, y en el amanecer que se anunciaba distante, una línea más se había trazado entre la vida y la muerte, la justicia verdadera y la mentira oficial. Y mientras el viento atrapaba en sus dedos esa nueva marca de caída, una voz firme rompió el silencio interno del pistolero. No son solo los opresores los que llevan máscaras. Algunos esconden a monstruos bajo piel amiga. El crepúsculo engulló el desierto, tiñendo el horizonte con los últimos hilos de luz moribunda. El pistolero, con el poncho aún en su brazo, sintió el aire espeso, como si cada ráfaga arrastrara un lamento contenido desde el fondo de la tierra. La sombra de la patrulla se diluía entre las rocas mientras él permanecía firme, pero no inmóvil, sus sentidos agudizados, sus ojos clavados en la cruz, esa cruz macabra que coronaba con fuego frío la protesta muda de una joven alma apache. La serenidad de la escena era un espejismo. En el silencio afilado por la ausencia de vida, la injusticia latía como un tambor incesante. Una tormenta invisible amenazaba con desatarse desde el interior mismo del pistolero, aquella mezcla amarga de rabia y compasión que conocía muy bien. ¿Cómo podría mirar hacia otro lado? ¿Cómo callar cuando el desierto gritaba en cada sombra, en cada piedra? Jamás había sentido su soledad tan rota, tan desafiada por la humanidad, que se le revelaba frágil y poderosa ante ese cadáver erguido. Sus dedos se aferraron al poncho, apretándolo contra el pecho
como si así pudiese envolver también el eco de esa voz que no pudo escucharse de viva voz, pero que ardía en cada surco quemado de la madera. Eran cadenas invisibles, la de un matrimonio impuesto, la de una cultura usurpada, pero pesaban sobre el hombre como un yugo que le retaba a actuar. Lo sabía. Permanecer pasivo era permitir que aquel mensaje se convirtiera en un epitafio de olvido. El sonido distante de cascos rasgó la quietud como un puñal. Surgieron figuras oscuras en la cresta de la colina, ojos brillando bajo las sombrías gorras. La patrulla avanzaba con paso firme, línea oscura que se acercaba para sepultar cualquier chispa de resistencia. El pistolero se giró, montó en su caballo con la sombra del poncho ondeando a su lado, y alzó la voz con el peso de una promesa contenida. Es más que un cuerpo, es un símbolo, una verdad que no muere con ella. La voz fue un susurro que se alzó contra el viento, una declaración dura pero cargada de humanidad. Sabía que hablaba frente a muros implacables, pero también frente a almas que aún podían recordar lo que significaba la justicia. Un joven guardia, con la mirada clara, pero marcada por la rigidez del deber, clavó sus ojos en el pistolero. En ese instante atrapó algo que creía perdido, una chispa de duda, un fulgor de humanidad en medio del muro de órdenes. Y allí, en ese breve intercambio, la frontera pareció temblar, como si respirara un aliento herido por siglos de silencio. La patrulla rodeó la escena, formando un cerco que encerraba no solo el altar de madera, sino también el destino de aquel momento sagrado. Mientras los hombres ajustaban sus correajes, un sonido sutil rasgó la oscuridad. El crujir de una silueta que emergió entre las sombras, tan sigilosa como un murmullo siniestro. El pistolero giró con la mano sobre la pistola, la tensión electrificando cada fibra de su ser. De entre las rocas apareció un hombre envuelto en capas oscuras. Sus ojos fulguraban bajo un sombrero raído como un secreto maldito. Sin pronunciar palabra, extendió un sobre sellado con tinta carmesí, el símbolo del poder sombrío que se cernía sobre la frontera y sus vidas. El gesto fue un acto de dominación silenciosa, un recordatorio de que había fuerzas que no toleraban la rebelión ni la compasión. El pistolero apretó los labios, sintiendo el peso del sobre como una amenaza tangible, como una cadena más que podía atarlo o liberarlo. Sabía que aceptar aquel mensaje lo sumiría en un juego más peligroso que cualquier duelo al amanecer, donde los enemigos no portarían disparos solo en sus armas, sino también en sus miradas escondidas. Pero la carne y el espíritu ardían en él con una determinación renovada, una voz interna que decía que alguna vez debía levantarse contra las sombras que devoran la justicia. Aún con el corazón apretado, tomó el sobre y lo guardó junto a su piel, como una herida que dolía, pero marcaba un camino inevitable. La patrulla se dispersó a contraluz, dejándolo solo en el silencio entre rocas y cactus. El pistolero volvió la mirada, una última vez, hacia la cruz cubierta ya por el poncho, sintiendo que aquel cuerpo clavado contenía más verdad que cualquiera de los hombres que se alejaban. Allí yacía la memoria de una resistencia que no podía extinguirse, y a la que él, a pesar de sus sombras, se había comprometido a proteger. Pero antes que la noche consumiera totalmente el desierto, un chasquido resonó con furia cruel. Un disparo inesperado rompió la quietud, y entre el polvo levantado cayó un cuerpo, un aliado tan sorprendente como vulnerable. La sangre teñía la arena y el silencio se hizo aún más espeso, más pesado,
como si allí se hubiese trazado una nueva frontera entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira oficial. Con el pulso acelerado, el pistolero se volvió hacia la sombra que yacía a sus pies, sintiendo el frío abrupto de la traición que clavaba cuchillos invisibles. No todos los enemigos visten uniforme. Murmuró con una mezcla de rabia y amarga claridad. El viento, cómplice y testigo, llevó consigo esa sentencia, mientras la oscuridad cubría el desierto, y el pistolero sabía que aquella noche su lucha apenas comenzaba. El pistolero giró sobre su montura, los ojos fijos en la figura cubierta por él, poncho que ahora pesaba más que cualquier carga física. El contraste entre la brutal escena que acababa de presenciar y la amenaza latente que traía aquella silueta encapuchada era tan nítido como el cielo, teñido por el ocaso. Su mano rozó la pistola al cinto con suavidad, instintivamente, balanceándose entre la calma tensa y la alerta perenne que la frontera impone a quienes sobreviven en sus márgenes. El hombre que se acercaba guardaba el sobre con el sello carmesí entre sus dedos curtidos. El símbolo grabado no solo señalaba autoridad, sino que estaba manchado con la sombra de la corrupción y el miedo que arrasaba la región. Sin levantar la voz, ni mostrar debilidad, sin pronunciar palabra, su sola presencia era un aviso. Aquella cruz clavada en medio de él, es cierto, era solo la punta de un iceberg que amenazaba con desatar una tormenta mayor. La noche se tragaba la luz residual, mientras el pistolero asimilaba la gravedad del mensaje. La solemnidad que cobró el momento hizo que en su interior despertara una determinación férrea e inquebrantable. Sabía que no podía volverse atrás, que cada decisión pesaría en la balanza salvaje que dictaba las reglas de aquella frontera. El poncho sobre sus hombros era un manto simbólico de promesas, que ahora vestía con orgullo y con el peso de la responsabilidad que le oprimía el pecho. El mundo no es solo blanco o negro, murmuró para sí, la brisa del desierto jugando con las palabras en la penumbra. Sus ojos cazadores recorrieron la línea de horizonte, donde la sombra de la patrulla comenzaba a fundirse con la negra vastedad de la noche. El silencio rompió en un eco profundo cuando un chasquido metálico rindió a la escena, y antes de que pudiera reaccionar, una voz se rompió en un disparo feroz, ensordeciendo el aire con su furia. Un cuerpo cayó pesado entre las piedras, levantando una nube de polvo rojo. El pistolero se agachó con velocidad, la respiración entrecortada mientras sus dedos encontraban el pulso débil de quien yacía a sus pies, una figura inesperada, desplomada y vulnerable. En ese instante crítico, comprendió que la traición había encontrado asiento aún en los lazos que uno cree inquebrantables. La sangre se mezclaba con la tierra seca, tiñendo el suelo y pesando sobre su alma como una sentencia amarga. Medio de esa penumbra rota por la llamarada de un disparo, la frontera se revelaba más cruel que nunca. No era solo el cuerpo clavado ante él, era la señal de que el juego que estaba a punto de comenzar se teñiría de rojo profundo, y que los enemigos se escondían tanto en la piel conocida como en la sombra que parecía protegerlo. Alzando la vista, sus ojos se encontraron con la vastedad implacable del desierto, mientras una voz interna le recordaba que la lucha iba mucho más allá de cualquier uniforme, que la verdadera batalla era contra la injusticia arraigada en las almas mismas de quienes cruzaban esas tierras. La resignación no tenía lugar, había llegado la hora de defender no solo la memoria de aquella joven apache,
sino también la llama de resistencia que ella había encendido con su sacrificio. Sin perder un segundo, guardó la pistola al cinto y apretó el poncho contra su pecho, como si así pudiera contener la fuerza del grito silencioso que el cuerpo clavado representaba. Su mente agitaba estrategias y posibilidades, calculando entre la urgencia del presente y el peso del futuro incierto que se abría ante él. Aquella mancha de sombra en la oscuridad empezaba a transformarse en promesa y condena. El pistolero sabía que la frontera nunca ofrecería tregua, que cada paso debía ser dado en guijarros y espinas, pero su espíritu se negaba a renunciar al reclamo de justicia que emergía de la cruz y del sobre carmesí que ahora llevaba consigo. Entonces, un murmullo casi imperceptible emergió de entre las rocas, un suspiro cargado de historia y secretos antiguos. Apenas audible, una voz resonó al fondo del valle, como arrastrada por el viento y la memoria de los ancestros que habían resistido 1000 inviernos. Un canto melancólico y desafiante a la vez, que parecía envolver al pistolero como un manto protector, y a la vez una advertencia. Sin previo aviso, una figura se materializó tras él, sombra de otra presencia incógnita que no traía palabras sino intención. El pistolero giró, la mano firme en su arma, listo para lo inevitable. Pero no hubo disparo, solo un frío silencio que anunciaba que la verdadera amenaza no residía en la violencia visible, sino en los secretos que aún pendían como dagas invisibles en aquel árido escenario. En ese instante exacto, el pistolero sintió que el verdadero combate apenas comenzaba. La cruz, el sobre, la joven apache y el cuerpo caído eran piezas en un tablero donde las reglas habían cambiado y donde lo inesperado erosionaría cualquier certeza. El viento rugió con fuerza, levantando nubes de arena como un presagio oscuro y siniestro. El desierto parecía susurrar un mensaje antiguo, reverberando con una verdad cruel y eterna que el pistolero ya no podía ignorar. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a asomar entre las tinieblas, una revelación cortante le atravesó el alma. No es solo la frontera la que está rota, es la sombra de quienes juraron protegerla. El disparo resonó con eco abrupto en la quietud que aún abrazaba el desierto, rasgando el manto oscurecido que cubría la escena del sacrificio y la verdad oculta. El pistolero sintió el golpe frío de la traición deslizarse como un puñal invisible a través de la carne y el alma. Aquel cuerpo que yacía inmóvil entre la arena polvorienta no podría esconder ya la fractura que se había abierto entre los pocos que todavía luchaban por algo más que el orden impuesto. Respirando con dificultad, sus ojos brillaron en la penumbra mientras observaba el rostro desencajado del caído, un reflejo inesperado de su propia lucha, alguien a quien había considerado aliado. La noche parecía tragarse el grito ahogado que apenas se atrevía a salir de su garganta, y sin embargo, la determinación que ardía entre su pecho le impidió arrodillarse al abatimiento. Supo que ese disparo no era solo un ataque físico, era un mensaje brutal, un recordatorio de que en aquellas tierras las sombras no solo vestían uniformes, sino que se camuflaban tras máscaras de confianza rota. Con el pulso acelerado, recogió el poncho que aún cubría el cuerpo clavado, sintiendo cómo cada fibra de tela absorbía el peso de secretos y silencios que se negaban a desaparecer. El viento del desierto acarició su rostro con la frialdad de un presagio. Entre la oscuridad, las siluetas de los caballos y las figuras que habían huido
aún se dibujaban confusas contra la roca y la arena. No había tiempo para dolerse. La frontera, implacable y cruel, exigía respuesta, y el pistolero sabía que sus sombras internas debían transformarse en fuego y acción. Los ecos del disparo se apagaban mientras él, con la mano firme en la pistola, escudriñaba los contornos de aquella noche que se tornaba hostil. La furia contenida y la necesidad de justicia comenzaron a tejer una nueva llama dentro del hombre que siempre había elegido la soledad como escudo. Pero ahora cargaba una causa que remitía a mucho más que su historia personal. El sobresalto lo sacó de su ensimismamiento. Un crujido leve resonó entre las rocas cercanas. Una presencia emergía una vez más en ese juego mortal, donde la oscuridad era territorio común. Viró de nuevo, enfrentándose a la sombra encapuchada que había dejado el sobre carmesí unos instantes atrás. Ahora no venía sola. Detrás de esa figura se percibían otras sombras, acercándose con la paciencia y el silencio de quienes preparan una emboscada. El pistolero desmontó con rapidez. El polvo levantado cubría sus movimientos mientras avanzaba hacia la cruz oculta bajo el poncho, como buscando en ese símbolo macabro la fuerza para sostenerse frente a la amenaza que se acercaba. Su mirada no dejaba de recorrer el horizonte, como si tratase de anticipar el siguiente movimiento de un enemigo invisible y más letal que cualquier rifle. A su lado, un susurro ancestral flotó entre el viento. Era el eco distante de un canto de resistencia, una voz que pertenecía a aquellos que ya no podían hablar y que habían dejado su lucha en cada grano de arena. Esa melodía se clavó en el corazón del pistolero, recordándole que la batalla no era solo contra un invasor externo, sí contra una sombra interna que devora cuerpos y espíritus por igual. El hombre de capa oscura levantó la mano por encima del poncho, mostrando los dedos apenas visibles, señal inequívoca que convocaba obediencia entre las figuras que se dispersaban como serpientes por entre las rocas. El pistolero apretó la mandíbula y ajustó la pistola al cinto. Sabía que no podía permitirse titubeos. Pero en el fondo de aquella noche implacable, una certeza se hizo rugir en su interior. El verdadero enemigo no portaba solo armas ni órdenes oficiales. Era un espectro disfrazado, un verdugo que se escondía en las grietas de las alianzas rotas y en el silencio que permitía la injusticia. Entonces, un movimiento rápido y casi imperceptible lo alertó. Un cuerpo apareció proyectado por la penumbra, seguido por la figura de un niño apache, pequeño y tembloroso de terror y coraje a partes iguales. Sus labios temblaban, intentando pronunciar palabras que se perdían entre el viento seco. El pistolero bajó la mirada hacia el niño, y en ese instante un vínculo invisible pareció tejerse entre ellos. La urgencia de supervivencia, la necesidad de protección, el peso de un legado que se negaba a extinguirse en la sangre derramada. Sin mediar palabra, extendió la mano y sujetó con fuerza la muñeca del muchacho, transmitiéndole con un gesto el pacto silencioso que sellaba entre ambos. «No estás solo», susurró, apenas una brisa que se perdió entre los cactus. «Mientras yo respire, esa cruz no quedará olvidada». Pero justo cuando la promesa parecía sellada, un grito desgarrador emergió desde la distancia. Hombres armados irrumpieron en la ladera, sus siluetas recortadas como presagios de muerte y juicio. El desierto se convirtió en un teatro de sombras y ecos rotos, y la calma se derrumbó ante el primer paso de la tormenta que acababa de despertar. El pistolero tensó los músculos y alzó un pulgar hacia el niño para que se ocultara entre las rocas. El destino exigía que cada movimiento fuera preciso y despiadado. Sabía que la frontera había cambiado el juego,
y que no bastaba la valentía. Ahora hacía falta astucia, resistencia y la capacidad de convertir el miedo en fuerza. Mientras el grupo enemigo avanzaba, la última luz desapareció por completo, dejando al pistolero y al niño sumidos en una oscuridad que parecía absorber hasta el aliento. Entonces, muy cerca, un susurro cortó el silencio, la voz familiar de un viejo enemigo que surgía de la sombra con una sonrisa que no prometía clemencia. «Creías que todo terminaría en el sacrificio de una sola mujer», dijo con tono frío y venenoso. «Pero la frontera siempre cobra». El pistolero apretó la pistola, con el corazón desbocado y la certeza oscura de que la telaraña que lo atrapaba se estrechaba sin piedad. Todo lo que había visto, sentido y jurado proteger estaba a punto de desmoronarse ante un nuevo aguijón de traición y violencia. Y entonces la voz del niño apache se levantó, trémula pero firme. «No saben que aún estamos aquí. No saben que la cruz es solo el comienzo». Una ráfaga de aire caliente levantó arena y hojas secas. Las estrellas surgían indiscretas, cómplices silenciosas de la batalla que apenas comenzaba. Nadie escuchó el crujir detrás del pistolero hasta que fue demasiado tarde. Un sable frío deslizó el aire cerca de su cuello, y una voz gélida susurró al oído del hombre que había jurado proteger el último grito de libertad. «Hay enemigos que caminan junto a ti, esperando el momento de clavar la daga. ¿Y tú, pistolero, estás listo para descubrir quién te ha vendido?» El pistolero apenas tuvo tiempo para reaccionar al sonido del disparo que rompió la oscuridad tensa del desierto. Su cuerpo se agitó al mismo ritmo que el polvo levantado por la caída súbita. La respiración entrecortada mientras sus ojos buscaban desesperados entre las sombras al aliado que yacía ahora inmóvil entre las piedras. Había confiado en ese hombre, un vínculo difícil de forjar en la frontera, pero esa confianza se desvanecía como la última luz del ocaso. Una mezcla amarga se apoderó de su pecho. No solo enfrentaba enemigos con fusiles, sino que la traición había germinado en el terreno más fértil y cruel, entre quienes compartían su lucha. El peso de la cruz cubierta por el poncho sobre su brazo se volvió símbolo y carga, recordándole que el sacrificio de la joven apache no podía ser en vano, ni la resistencia reducirse a un acto aislado en este valle seco y olvidado. Los cascos resonaban con más fuerza ahora, señales claras de que la patrulla había regresado, endurecida por la confusión y dispuesta a aplastar cualquier chispa de rebelión. Pero el pistolero no se movió con desesperación. Su pulso latía con un ritmo frío y calculador. La tensión de haber visto caer a un compañero lo había hecho afilar el instinto para lo que estaba por venir. Entonces, entre las sombras, un sonido leve lo alertó, un movimiento silencioso y cuidadoso. Volvió la mirada justo a tiempo para ver la figura del niño apache emerger de su escondite entre las rocas, sus ojos grandes y aterrados, pero también decididos a no desaparecer sin luchar. El pistolero extendió la mano con un gesto firme pero protector, y el niño la tomó, sellando sin palabras un pacto que ordenaba valentía en medio del temor. No eran solo dos contra la patrulla que avanzaba, representaban un arco de resistencia que desafiaba la cruel ley, que pretendía borrar la memoria, y el grito de libertad amordazado bajo la cruz de madera. El pistolero parecía intuir que aquella alianza impensable sería la diferencia entre el olvido y la esperanza. Pero entonces, un alarido desgarrador cortó la noche. Hombres armados irrumpieron en la ladera, sus figuras recortadas en la penumbra, como sombras que portaban sentencia y juicios implacables. La calma se quebró frente a la llegada de esta tormenta humana.
en la que la batalla por preservar la memoria y la justicia se tornaba urgente y violenta. Con músculos tensos, el pistolero se movió con decisión, señalando al niño que se ocultara entre las rocas, mientras él confrontaba el avance enemigo. Sabía que cada segundo contaba, que la frontera había cambiado las reglas del combate y que ahora la astucia y la resistencia serían armas indispensables, tanto como la pistola al cinto. Antes de que la oscuridad cubriera todo el paisaje, una voz que creía conocer emergió entre el viento. Un viejo enemigo que aparecía con una sonrisa afilada, cargada de un veneno tan profundo como la tierra reseca. «Creías que todo terminaría en el sacrificio de una sola mujer», dijo con voz gélida, «pero la frontera siempre cobra su precio, y hoy no serás tú quien lo evite». El pistolero mantuvo la mirada fija, sin perder un ápice del coraje renovado que ardía en su interior. No había espacio para la duda, sino para la resistencia a un sistema que pretendía aplastarlo todo con su sombra oscura y traicionera. Entonces la voz trémula del niño apache resonó, temblando pero firme entre el crepúsculo que cedía ante la noche. «No saben que aún estamos aquí. No saben que la cruz es solo el comienzo». Una ráfaga de viento levantó arena y hojas secas que danzaron inquietas bajo el cielo estrellado, mientras las siluetas del pistolero y su joven compañero se fundían con la oscuridad. La batalla por la justicia, por el honor y la memoria, apenas despertaba de su letargo sangriento, pero antes de que ninguna palabra pudiera pronunciarse, un sonido metálico cortó el aire. Un filo frío trazó un arco mortal cerca del cuello del pistolero. Una voz siseante rompió el silencio con una amenaza tan oscura como el gesto mismo que había ejecutado. «Hay enemigos que caminan junto a ti, esperando el momento de clavar la daga. Y tú, pistolero, ¿estás listo para descubrir quién te ha vendido?» El viento se llevó la advertencia, dejando tras de sí un eco ominoso que pendía pesado entre las sombras y la arena de la frontera, presagiando que la verdadera lucha estaba por comenzar. El disparo quedó suspendido en el aire como un látigo que partía la noche ya consumida por la oscuridad. El pistolero sintió la presión del filo frío pasando junto a su cuello, suficiente para desatar un estremecimiento profundo en su cuerpo endurecido por años de sol y lucha. Su pulso se aceleró como una tormenta creciente. La sombra encapuchada que lo amenazaba permanecía cerca, silenciosa, una presencia que no venía con palabras ni promesas, sino con el silencio cargado de intenciones letales. Los ojos del pistolero se entrecerraron, recorriendo la penumbra, donde la figura oscura se recortaba apenas bajo las estrellas fugaces que empezaban a asomar tímidas en el cielo. El viento recogía la arena en remolinos pequeños, susurrando ecos de viejas batallas y promesas no cumplidas. En ese instante, el sonido retomado de cascos resonó como un latido pesado que marcaba la urgencia del momento, la inevitable convergencia de destinos en esta frontera que quemaba memorias con la aridez de su desierto. Con un movimiento controlado, el hombre quitó lentamente la amenaza invisible de encima, sin perder la firmeza que le dictaba la frontera. La lucha no era solo de armas, sino de silencios y miradas. Retrocedió un paso y volvió su atención hacia el niño apache que aún temblaba entre las rocas. Sus ojos grandes como pozos donde se reflejaba la desesperación y una chispa inesperada de esperanza. El pistolero apretó la mano que aquel pequeño le tendía, y con un susurro quebrado le prometió una verdad más fuerte que el miedo.
Mientras yo esté aquí, tu cruz no será olvidada. El tiempo parecía detenerse mientras un frío presagio atravesaba el aire. Los pasos de la patrulla se acercaban, pisadas firmes y aplastantes que quebraban el sueño precario de resistencia. El pistolero clavó la mirada en el rostro joven y duro del hombre que lideraba, un tipo forjado por el borde áspero de aquellas tierras, pero distinto. Aquel encuentro de ojos cargó la escena con una tensión habitable, un espacio reducido entre la ley opresora y la humanidad que se negaba a morir. La escena era un polvorín de silencios dolorosos, de palabras no dichas que quemaban más que las balas. Bajo la luz menguante, el pistolero volvió a cubrir la cruz con el poncho polvoriento, un acto sencillo pero lleno de desafío encerrado en cada doblez de la tela. Sabía que aquel cuerpo clavado no era solo un símbolo roto, sino una semilla que podría brotar en medio de la desolación. Entonces, los murmullos entre las rocas alertaron al pistolero. La figura encapuchada que le había dado el sobre apareció de nuevo, pero ahora no estaba sola. Otras sombras se deslizaron en silencio, serpenteando entre las sombras con la misma intención fría y decayente. La atmósfera se volvió densa, cargada de la promesa de una tormenta que convertiría el polvo en sangre. Sacó la pistola con un gesto ágil, mientras sus ojos buscaban el próximo movimiento en aquel tablero hostil. La cruz cubierta, el sobre sellado y el niño asustado conformaban un relato de resistencia y peligro que apenas comenzaba a escribirse en la aridez de la frontera. Apenas un suspiro arrastrado por el viento rompió el silencio, cuando el niño, tembloroso pero valiente, pronunció con voz firme, la que carga la convicción de quien sabe que lucha no en vano. No saben que aún estamos aquí. No saben que la cruz es solo el comienzo. Las palabras se perdieron en el aire y en el polvo agitado, que formaba remolinos a su alrededor, mientras el pistolero sentía el peso de la responsabilidad estallándole en el pecho como el sol de mediodía. Sabía que los enemigos no solo tenían armas ni órdenes, algunos escondían sus dagas en la piel amiga. Y él, hombre errante endurecido, estaba a punto de descubrir cuántas cuchillas había en su propio círculo. En ese instante, un crujido afilado quebró la quietud. Un filo silbó cerca de su cuello, y una voz helada se deslizó a sus oídos, susurrando un enigma venenoso. Hay enemigos que caminan junto a ti, esperando el momento de clavar la daga. Y tú, pistolero, ¿estás listo para descubrir quién te ha vendido? El hombre tensó la mandíbula, con cada músculo en alerta máxima, consciente de que la confianza y la traición se entrelazaban en una telaraña peligrosa más grande que las balas y las órdenes. El reto ahora no era solo sobrevivir, sino entender que la frontera más traicionera era aquella que llevaba uno dentro. La noche cerraba su manto oscuro, revelando menos que ocultando, prometiendo que la batalla verdadera apenas comenzaba. Y bajo la luz débil de las estrellas, el pistolero lanzó una mirada firme hacia el horizonte, donde la línea entre el aliado y el enemigo comenzaba a borrarse, mientras el eco de aquella voz final colgaba en el aire, una advertencia que quemaba como el desierto en verano. El disparo retumbó una vez más, arrastrando consigo el último vestigio de calma sobre la frontera seca y despiadada. El pistolero sintió el metal frío rozar el cuello, y con un movimiento calculado desvió la hoja a un costado sin perder la firmeza. La sombra encapuchada que se alzaba ante él era solo el rostro visible de una oscuridad mucho mayor. La noche del desierto se cerraba,
pesada y densa, con secretos agrietando la tierra y verdades a punto de aflorar. El niño apache, tembloroso entre las rocas, apretó con determinación la mano extendida del pistolero. «No están solos», murmuró él. Una sentencia breve que palpitaba con toda la fuerza de la herencia ancestral que corría por sus venas jóvenes. Era un vínculo forjado en el fuego de la resistencia y la esperanza. Dos almas unidas contra un mundo que intentaba borrar su existencia con sangre y olvido. Los primeros hombres de la patrulla avanzaron hacia ellos, sus botas levantando nubes de polvo bajo el brillo frío de la luna. El líder de la tropa, aquel hombre joven con un aire endurecido, alzó la voz para sentenciar con dureza que no habría compasión para quienes desafiaran la ley. Pero por un instante tenue, su mirada vaciló al cruzarse con la del pistolero. En ese instante, entre la rigidez del deber y la chispa olvidada de humanidad, se abrió un espacio breve para la duda. El pistolero apretó el poncho que cubría la cruz de madera, recordando el sacrificio silencioso de la joven apache. No era solo un cuerpo clavado al desierto, era la voz de los sin voz, la protesta viva contra cadenas invisibles. «Esto no acaba aquí», pronunció con voz firme y baja, su promesa flotando como un eco que retumbaría más allá de aquella noche oscura. Mientras las sombras de los soldados formaban un cerco creciente, un crujido traicionero resonó entre las piedras. La figura encapuchada que les había entregado el sello carmesí emergió de nuevo, esta vez acompañada por varios cómplices, cuya presencia añadía una amenaza concreta y sutil como una serpiente en el suelo árido. El pistolero tomó la pistola con rapidez, la tensión dibujando cada fibra de su ser. La batalla por la justicia, por la memoria de la frontera, apenas comenzaba. Un segundo disparo rompió el silencio y entre la polvareda un cuerpo cayó al suelo. Era uno de los pocos aliados que el pistolero había logrado confiar. El sabor amargo de la traición se quedó pegado en su garganta. No era solo un golpe físico, sino un recordatorio cruel de que los enemigos también se esconden bajo piel amiga. El pistolero cayó en cuclillas junto al caído, sus ojos reflejando el dolor contenido de un hombre que comprendía que la lucha era más oscura y compleja que un duelo a mano alzada. Pero no había tiempo para rendiciones. Con el niño detrás de unas piedras, protegido y furioso, el pistolero se fundió en su papel de guardián. Era el último acto de resistencia visible, el faro para quienes aún creían en la justicia en esas tierras ingratas. Los cascos resonaban con fuerza mientras la patrulla se reagrupara, proyectando sombras alargadas y siniestras. El pistolero levantó la vista hacia la cruz cubierta. En aquel gesto simple había una promesa férrea. Aquella llama no se apagaría. El sufrimiento había sido plantado como semilla, y aunque la violencia intentaba arrasar todo, la vida brotaría al pie de aquella cruz. Entonces, el hombre encapuchado volvió a acercarse, la amenaza más tangible que nunca. Un susurro venenoso recorrió el aire seco. Hay enemigos que caminan junto a ti, esperando el momento de clavar la daga. ¿Estás listo, pistolero, para descubrir quién te ha vendido? La mandíbula del hombre se tensó con una determinación implacable. Sabía que la verdadera lucha era contra sombras internas, que la frontera más cruel era la que llevaba en el alma. No se trataba solo de armas o uniformes, sino de desarraigos y traiciones ocultas. Ahora el reto era mayor.
sobrevivir y proteger aquello que representaba mucho más que una cruz clavada en la madera. El viento rugió entre las rocas, levantando nubes de arena como un aviso inexorable. La última luz del ocaso se desvaneció, y bajo el manto estrellado, el pistolero se volvió hacia el niño indígena, con el corazón latiendo firme y decidido. «Mientras yo respire», le susurró, «esta cruz nunca será olvidada». Un canto ancestral comenzó a elevarse entre los barrancos y el viento, una melodía de resistencia y memoria que parecía envolver aquel desierto, maldito y bendito a la vez. Era el legado de quienes lucharon y murieron sin ser escuchados, la voz de un pueblo que se negaba a desaparecer. El pistolero ajustó la pistola, mientras la sombra de la patrulla se esfumaba entre las montañas. Sabía que el camino que comenzaba no tendría tregua, que la frontera seguía siendo un teatro de silencios y traiciones, pero también el terreno donde la esperanza podía hacerse fuerte. Con el poncho cubriendo la cruz y el niño firme a su lado, el hombre encaró la noche cargado con la certeza de que el sacrificio enterrado allí era solo el principio de una historia milenaria de resistencia. La frontera, cruel y despiadada, acababa de abrir una nueva página, y en esa página escrita con hierro y arena, el pistolero y el niño apache serían contra todas las sombras guardianes irrompibles de la verdad y la dignidad. No todos los enemigos visten uniforme, pero la resistencia, ancestral y eterna, jamás será vencida.